Hola a todos jóvenes, buenos días. El día de hoy nos encontramos con los arquitectos AJ. ¿Cómo está, arquitecto Abisaí, arquitecto Julio? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por venir, bienvenido. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí primeramente también felicitándote por tu 1,000,000 de Muchas seguidores gracias, en muchas YouTube. gracias. Bravo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, gracias a ustedes. Y a horas tan fregonas como la que vamos a ver el día de hoy. Platíquenos, por favor, en qué parte del mundo y en qué parte de la ciudad nos encontramos. Nos ubicamos en la ciudad de Oaxaca, estamos en una colonia que se llama la Colonia Alemán, hablando de unos 5 o 10 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Es una colonia un poquito de mucho tránsito, estamos sobre casi dos avenidas principales, hay mucho ruido y al final pues la zona podemos decir que no es algo tan residencial como tal, mucho comercio. Entonces aquí lo que les vamos a presentar es Casa Matus, un Airbnb que tenemos primero como primer reto el terreno. Estamos hablando de un terreno que son 8 metros por 9,50. Tenemos una fachada sur y poniente de este lado. Sur es esta, ¿verdad? Sur es esta. O sea, ya le está pegando el poniente. Exacto, ahorita estamos en el poniente, le está pegando todo. O sea, qué curioso. Entonces, al poniente le empieza a pegar ¿a partir de qué hora? Ahorita es la 1. Es la una, y a partir de aquí hasta... Después de la 1, 2 de la tarde ya empieza a pegar en el poniente. De acuerdo. Y creo que del diseño de la fachada tiene que ver con cerrarnos tanto, ¿no? Ya que el sol nos pega prácticamente durante todo el día. Entonces, fue el motivo por el cual nos intentamos cerrar un poquito en fachada. Mucha gente nos comentaba al inicio de que si al interior estaba completamente oscuro, ya que no veían ninguna ventana, la gente intentaba descifrar qué es lo que teníamos al interior de la casa, ¿no? Y es ese misticismo que le da a esta fachada, de que una vez ya entrando es completamente diferente, ¿no? Realmente fueron dos motivos, el hecho de cerrarnos completamente a la fachada. Una, como tal orientación, y la otra, pues la zona. No tenemos vistas agradables, así que tuvimos que generar algunas vistas que aparentemente por fuera no hay ninguna vista deseada por dentro, ¿no? Pero ahorita pues que entremos, pues vamos a ver la maravilla que se hizo ahí en este pequeño terreno. Excelente. Una fachada completamente sólida, ¿no? Podemos ver algunas troneras simplemente, pero no podemos ver por dentro qué hay. Estamos manejando simplemente dos materiales, uno que es un microcemento y el segundo un muro de concreto aparente, que la intención es que el muro de concreto sea lo que carga este volumen que tenemos encima. Buenísimo. Sí, buenísimo, excelente, jóvenes. Se siente una pieza muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo respondieron a ese contexto que muchas veces en la escuela nos enseñan a que tenemos que parecernos, ¿verdad? A lo que nos rodea. Claro, que aquí todo inicia desde lo que los clientes nos pedían, ¿no? Nos decían, queremos hacer un proyecto totalmente diferente y que pueda gustarle a la gente que quiera venir a rentar este espacio, porque efectivamente este es un espacio que sirve para rentas, ¿no? En este momento nos han platicado los clientes que han tenido un gran éxito, ya que se ha rentado durante todo este tiempo que se inauguró la casa y prácticamente son días muy, muy pocos que están deshabitados. Entonces, justamente esa era la intención que nosotros teníamos, romper un poquito con la arquitectura de alrededor para darle énfasis a este diseño y que fuera un detonante en la zona, ¿no? En la zona. Sí, me imagino que la zona empezara a cambiar y a construirse con obras de este tipo. Creo que siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que empiece a hacer como ese cambio en la Exacto. zona, y digo, es la iniciativa y ojalá que más adelante esto pueda cambiar. Estamos realmente en una calle muy transitada, hay mucho ruido, como mucho pueden ruido. escuchar. Ujú. Los clientes tienen un Airbnb que es el que tienen aquí al lado también. Igual ahí surge como mucho, ya como que se dieron cuenta de algunos problemas que había, ruido y vistas no deseadas. Entonces a partir de ahí también como que empezamos a analizar mucho el entorno, ¿no? Y al final
un volumen bastante grande, completamente cerrado, que la idea es que viva por dentro todo, que todo sea por dentro de la construcción. Pues no Los sé si gustes, jóvenes, podemos pasar. bienvenidos. Bienvenidos Casa Matus. a Casa Matus. Volvamos a la vieja tradición de ponerle plaquitas, ¿verdad? Con el nombre del despacho. Ahí bu- fue un buen gesto de nuestros clientes que nos dijeron que pusiéramos nuestro nombre en la placa de la fachada. Señal que quedaron Que contentos. ya lo habíamos comentado en algún momento, Abraham, habíamos dicho que para que una obra quede muy bien, necesitas también por detrás unos clientes muy buenos. Y Sin este duda. fue una mezcla de ambos, ¿no? No hay buena arquitectura sin un buen cliente. Así de fácil. Exacto. Aquí los clientes nos permitieron desplayarnos en diseño, en ideas y confiaron totalmente en nosotros. Adelante. Adelante, Abraham, estás en tu casa. Nótese que yo nunca he entrado a esta casa. Esta es la primera vez. Estoy entrando junto con ustedes. Cambia completamente para empezar la temperatura, ¿verdad? Sí, aquí la idea es, Oaxaca es una zona muy caliente, muy seca, entonces la idea es generar como esta parte de frescura, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Con cementos pulidos, realmente la altura tenemos 260, como lo que comentábamos el día de ayer también, no necesitamos de tanta altura, simplemente sí manejamos una doble altura más adelante, pero bueno, entonces aquí la frescura es lo blanco y lo pulido, fuera de ahí no manejamos otras cosas, la calidez nada más de las puertas con la madera. Un contraste muy bonito, ¿verdad? Del gris con la Sí. madera y el blanco. Aquí entramos a la cochera, este sería el pasillo para llegar al área social. De este lado tenemos, anteriormente era un local, ahorita se ocupa como una bodega, justamente para darle el mantenimiento a todo el Airbnb, toda la casa, al interior, y inmediatamente tenemos las escaleras para subir al siguiente nivel. Entrando, llegaríamos directamente a la sala. Si gustas. Aquí es importante pasar a la mencionar sala. también el reto de... Era remodelación. Sí, fue una, pues prácticamente demolición y una obra nueva, porque había, pero literal la estructura que tenía no era suficiente como para algo, para que aguantara algo más. Entonces fue una demolición que era literal la estructura de madera, un poquito de herrería, sí un poco de obra como tal, pero muy sencilla, ¿no? Entonces aquí eso fue lo primero. Como reto también sabemos que en un Airbnb las estancias son cortas, no es lo mismo de una casa habitación. Entonces a partir de ahí empiezan a surgir los espacios, los tamaños, las dimensiones realmente, que preferimos que sea algo bastante cómodo y fresco. Entonces aquí está este espacio donde estás entrando, realmente es la única parte social de planta baja. Qué interesante. Es como el... Ah, no. Te iba a decir que el patio era muy grande en proporción al espacio habitable, pero... Aquí la idea es, No. abrimos la puerta y el remate siempre va a Ajá. ser lo mismo que tenemos afuera, el acabado. Tú lo ves aquí, pero ya con un detalle ya de vegetación. Una vegetación un poco silvestre con la intención de no darle tanto mantenimiento como un pasto o otro tipo de vegetación, ¿no? Como puedes ver, tenemos una losa aquí a 260, la sala, algo de una estancia corta, y a partir de aquí tenemos una doble altura, que es lo que hace que la casa se sienta más fresca. Claro. Obviamente tenemos ventanales de piso a techo, detalle de viga, un detalle de una viga y la doble altura con cristal. Esta doble altura no mide mucho, ¿eh? Son como 2 por 2, pero se siente mucho. Sí, exacto. Ajá. Aquí pues es el espacio pequeño, pero la amplitud también que le damos es nuevamente con el Con exterior. el patio. El espacio se comunica, ¿no? Se une. Y de este lado queda ya un espacio todavía más generoso de cocina. Claro, aquí mezclamos lo que es comedor y cocina en un solo espacio. Ujú. Si te das cuenta, los mismos acabados que tenemos en exterior los estamos transportando al interior de la casa. Se están manejando los pisos pulidos, los muros con cemento pulido, el acabado de microcemento también lo estamos transportando a los muros interiores y de alguna manera pues es una relación con el exterior, ¿no? En tema de carpintería también todo es totalmente natural. Estas sillas igual las diseñó Casa Verde, que es la tienda de nuestra confianza, Están súper bonitas. tanto ¿eh? las sillas como los El sofá. sofás. Ujú. Ah. Muy Y ya bonito. el resto de la carpintería, que es la cocina, eso lo hizo nuestro carpintero. Es también encino, toda la carpintería es con encino.
Me gusta, es muy simple, ¿verdad? Y con el cemento se ve muy bien. El color amarilloso del encino. Es el contraste con el Ajá. gris, digamos, ¿no? Que es muy pálido, entonces con el amarillo, que es un poquito más cálido, pues contrasta bastante bien. También sin dejar a un lado el microcemento, exacto, Ajá. ¿no? Al final no compite uno con el otro, sino hacen una muy buena combinación. Y como comentábamos, en la fachada no tenemos como muchas vistas, entonces aquí tenemos una tronera con un pequeño cristal, pero satinado con la intención de que no te vean. Pero la luz es la intención que queremos, que haya esa Claro. iluminación. Y funciona perfecto, ¿verdad? Sí, realmente funciona bastante bien, como para no tener prendidas las luces todo el tiempo, ¿no? Y aquí digo, pues al final el mantenimiento o el servicio siempre es importante, pues un patio de servicio literal de como 90 por 1,20 nada más, con la intención para guardar lo que es la basura, que aquí se separa, y el área de lavado. Realmente alguien que se queda aquí no va a estar lavando como su ropa y todo, sino es algo muy básico. Y este es un pequeño cubo de luz que podemos apreciar desde la fachada. Ah, hay un juego en las alturas de ese muro, ¿verdad? Así es. La protección muy buena. Y son muy hábiles ustedes en cortar el color, ¿verdad? Fíjense, siempre darle la vuelta al color en las boquillas Sí, sí, sí. es importantísimo. Ahí nuestro cancel siempre va a ser como lo que nos va a ayudar. El que corta, ¿verdad? Claro, aquí le damos las gracias al maestro albañil, que es el artesano que se encarga de ejecutar esta obra, que al final sin la calidad de los maestros, pues no llegaríamos a estos acabados, ¿no? Que Ujú. pues prácticamente toda la casa es artesanal, Es todo artesano. se hizo con este material de la región. Súper agradable. Hasta la campana, ¿verdad? Bien bonita la campana también de Sí, de madera. hecho se aprovecha para que dejemos en la parte de atrás Para guardar. espacio para que puedan guardar cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Era como lo que mencionábamos ayer, es de Ah, servicio, pero claro. también podemos aprovechar el espacio, ¿no? Aproximadamente saben cuánto cuesta la noche. Si no mal recuerdo, está como en 2,300. No está mal, no está mal. Sí, Eso no, te no está mal. cuesta, eso te puede costar una noche de un hotel de una persona, ¿verdad? Y aquí pueden venir 4, Sí, 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 aquí, sí, aproximadamente. Digo, no sé, tendremos que checar bien el dato, pero pero ese es un precio aproximadamente. aproximado. Ajá. de hecho, aquí está contemplado como para 6 personas. Es una 6. casa, vamos a llamarle como tal. Son dos Ajá. habitaciones, una sencilla y una doble. Ujú. Está buenísimo. Yo sí me quedo aquí mañana. Y la cochera sí era una solicitud, me imagino, ¿verdad? Sí, aquí por requisitos de Airbnb, pues al final te piden siempre, o los mismos clientes te piden como dónde resguardar tu vehículo, ¿no? A lo mejor por el espacio no podemos resguardar dos, pero al menos No, un tienes vehículo, uno. súper bien. Que eso es algo que en Mérida no tienen, ¿verdad? O sea, ellos hacen las Ujú. casas sin cajón de Exacto. estacionamiento y luce muchísimo. O sea, imagínense este espacio ya haciendo algo, sí le daría todavía más magia de la que ya tiene. Y Claro, sobre y todo es, también la zona, ¿no? Tiene mucho que ver, o sea, Claro. aquí es más seguro dejar tu carro adentro que dejarlo por fuera. Ah, eso sí, definitivamente. Mérida es muy segura, muy sí, y elegante. abajo de las escaleras se generó el medio baño, ¿no? Ya que por el espacio no podíamos desaprovechar este espacio que tenemos abajo de las escaleras. Y bien ventilado naturalmente. Sí, Y además con bodega, Y ¿verdad? con Aprovechando bodega. todo. Sí, aquí la verdad sí, no podíamos dejar nada libre, sino teníamos que aprovechar todo. Realmente nos gusta a nosotros, en todos nuestros espacios siempre iluminamos y ventilamos naturalmente. Naturalmente. Aquí tenemos Desde el lo que era un escalón. local, pero también tenemos otro baño que con este mismo cubo que tenemos aquí está iluminado y ventilado. Ok. creo que no. Ok. Ajá. Entonces ese local sí se mantuvo del proyecto original. O sea, ya existían esos muros. No, se demolió, pero se dejó como el concepto. De Ok. hecho, la idea fue curiosa porque dijo, por si no se renta el Airbnb, rentamos el local. Afortunadamente ya lo ocupan como bodega, como tal, No, me del van a necesitar Airbnb, hacerlo habitación. Muy ¿no? bien. Pues Pues si vamos quieres arriba. Ujú. subimos. Sí, como. La escalera se ve amplia. 1 metro mínimo. Sí, tenemos 1 metro de ancho de la escalera. Ah, fíjense, qué bonito Empezamos. gesto Sí, este. ok. Si este muro no sube, eso la vuelve un poquito más abierta. Más amplia, exacto. Visualmente, siempre la herrería, en vez de un muro sólido, nos ayuda a eso, ¿no? A generar todo este espacio en vez de que sea solamente la mitad. Incluso para muebles y todo, te ayuda un poquito más como para maniobrar, digamos. Ah, Claro.
Y aquí el piso pulido es tanto en planta baja, escaleras y planta alta. Estamos aquí en el vestíbulo de lo que es la planta alta. Bueno, cómo te da ese color, ¿verdad? Te da mucha alegría ese color. Sí. El espacio de la doble altura. Y aquí por orientación, esta doble altura con el ventanal realmente te toca un poco de luz en la mañana, pero es un calor rico, digamos, ¿no? Y ahorita en la tarde se refleja ese muro, pero como tal no te calienta el cristal. Claro que en realidad es norte, ¿verdad? Del ventanal. Exacto. Entonces el ventanal está súper bien protegido. En el pasillo la intención fue como que se sienta un poco más amplio. Ujú. Entonces, en vez de tener un muro como tal, manejamos la herrería, aprovechamos la visual de la doble altura y generamos la amplitud en este pasillo y la amplitud en planta baja. Claro. Se comunican. Así es. Claro. Y bueno, pues el Airbnb cuenta son 2 recámaras. Ajá. Una secundaria que vamos a llamarle que es esta. Ajá, esta recámara, nosotros diseñamos todo el mobiliario, desde los closets hasta la cama, ¿no? Intentamos hacer unos closets bajos, que no sean de piso a techo, sobre todo porque como es para rentas cortas, no necesitan guardar demasiadas cosas, ¿no? Únicamente lo indispensable. Y fue que se propuso este elemento. Más o menos tiene una altura de 1 metro, 1,10, es lo suficiente para que puedan guardar cosas en los cajones. También tenemos este espacio como puede ser un tocador o puede ser un área de trabajo, Un buen ¿no? escritorio. Exactamente. Está perfecto. Le da muy bonita continuidad, ¿verdad? Sí, Y sí, hace sí. muy buen juego con la cabecera muy elegante, tratando de ser corrida y ocupando Sí, el aquí espacio toda la grande. carpintería es de encino. La idea es que todo combine, ¿no? Que tanto las puertas como las camas, como los closets sean del mismo material. Ujú. Y esta ventana ve al patio, es el patio de lavado. Exactamente, Sí, da al ¿verdad? patio de lavado, pero si se dan cuenta, por más que nos queramos Sí, asomar, no no se se logra ve. apreciar. Es más para que nos entre iluminación, Iluminación. tanto de como de esta otra abertura. Únicamente es para que nos entre iluminación. La planta debe estar súper bonita, ¿verdad? Porque se articula con estos dos patios. Un Sí, patio en la esquina y otro patio al centro. Exactamente. son los únicos. Bueno, ahorita ya Ajá. ves que ayer igual comentábamos, ahí en redes sociales muchos nos han pedido como la distribución Ajá. del proyecto. Realmente no lo habíamos podido subir, pero yo creo que qué mejor de ahorita mostrarlo contigo de Que el estén viendo interior. la planta, Sí, porque no es claro. lo mismo verlo como en fotos, allá un recorrido de la casa, pues así que este es Casa Matus. A ver, todos los que estaban ahí tratando de encontrar los planos, si ya los vieron. Pues más como el tema, ¿no? De que llama mucho la Sí, atención con claro. una fachada así, sí tienes la curiosidad de ¿Cómo saber lo qué hay. resolvieron, Así verdad? es, Claro. Es que siempre que ves una fachada ciega, sabes que hay patios, claro, ¿sabes? Entonces lo interesante es dónde están los patios, ¿no? sí, así es. ¿Y cuánto miden? Por ejemplo, este patio de acá atrás, ¿cuánto mide? Este mide más o menos 1,80 por 4 metros, si no mal recuerdo, más o menos. 1,80. ¿Y el otro de ancho cuánto tiene más o menos? Ay, sí es Ese es pequeño, muy pequeño, ¿no? tendrá como 90 por 1,20 más o menos. Realmente es servicio, ¿90? 90 Sí. del área Ajá. del lavadero, digamos, y para abrir la puerta. Ok. Realmente ahí la iluminación es para los baños, la cocina y este espacio. Pero eso te habla de que los patios pueden ser muy pequeños y aún así ser funcionales, porque muchas veces hay Sí. reglamentos que te dicen patios mínimo de 250 por 250 y eso ya te mata toda la posibilidad de jugar con la creatividad de una distribución, No, ¿sabes? aquí nos mataría con el espacio nada más. Si tenemos nada más 75 metros, pues imagínate que te quiten Sí, nada no, no, más, no. pues digo así, Total. es cuestión de ir jugando con esa parte. Este patio, o sea, este patio lo es todo. Funciona perfecto. Sí. Y de este lado tiene su baño por fuera. Claro, ese es el baño compartido para las 2 habitaciones. Ah, para las dos, ok. Sí, sí, sí. Aquí se optó que pudiera haber 2 recámaras con baño propio, era como la idea inicial, pero al final, pues obviamente si es para un Airbnb, pues conviene que quepa más gente a que tenga cada quien su baño. Su baño. Entonces, tuvimos que sacrificar como el que cada recámara tuviera su propio baño. Tenemos un baño compartido y ahorita en la siguiente habitación, pues van a ver cómo es que
generamos un espacio más grande, ¿no? Claro. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 142 metros cuadrados de construcción. 142. Hablando planta baja, planta alta y tenemos un cubo en la Qué azotea. bonitas las toallas color bugambilia, ¿verdad? Está muy bien. Son contrastes que realmente aquí los dueños hacen. O sea, les Ajá. gusta mucho como esos acabados artesanales, que digo, al final aquí al extranjero les agrada, Ah. y pues también es un atractivo para venir a rentar, ¿no? Y es que la casa no es tan pequeña, ¿verdad? Ya 140 metros cuadrados, Sí. ya es un Sí, buen sí, tamaño sí. de casa. Muy Si bien. quieres pasamos a la habitación doble. Esta inicialmente era la principal, pero se volvió una habitación doble que tiene 2 camas, el área de closet y una pequeña terraza, que es la terraza que muchos han visto en la página. Es totalmente cerrado hacia el exterior, pero en la parte de arriba estamos totalmente descubiertos. No tiene una cubierta, no tiene un techo ya sea de estructura o de concreto, simplemente lo dejamos totalmente a la intemperie. Entonces, ahorita como corrección, digamos, mencionábamos 2 patios, literal de Ajá, planta exacto. baja hasta la azotea, pero aquí pues se resolvió con un tercer patio, pero Exacto. desplantando del segundo nivel. Entonces, aquí la idea es esta, ¿no? Tener como un patio, pero cubierto, completamente cubierto. Entonces, aquí puedes estar sin ningún problema de que la gente te pueda ver, que fue la intención, que fue como resolvimos el tema de que ahí no querían como que se vieran los carros, que no te viera la gente. Esta fue la solución que les dimos. Entonces tenemos unos soportes ahí para una hamaca, como para estar ahí un descanso, ¿no? Adelante. Un tipo de descanso. Está Que claro, bien bonita la nosotros terraza. pudimos haber dejado totalmente abierto, ¿no? Y a lo mejor ponemos unos barandales de cristal para Ah, ver hacia claro. la calle, Ajá. Ya llegó el pero del qué agua, mamá. sensación, Así. pero qué sensación diferente el tenerlo completamente privado, ¿no? Totalmente distinto. Sí, sí, Y sí. ahorita que pases vas a realmente sentir esa sensación. O sea, aquí se ve agradable, pero también estando ahí sí te sientes como si estuvieras fuera, ¿no? Hay una canción de Chico Buarque buenísima, de los 70s. No sé si era arquitecto o si era amigo de Niemeyer, pero dice, construyó en su balcón cuatro paredes sólidas. Construyó en su balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. O sea, le hizo paredes a su balcón. Ah, ¿Sí me entiendes? Es esto, ¿no? sí, Realmente sí, sí. creo que es como, el resumen es esto, ¿no? Es esto, o sea, es un balcón con paredes, pero esas paredes te dan esto, Y ¿no? Te venimos dan un manejando. espacio. Así es, y venimos manejando como el mismo acabado en toda la casa Claro. prácticamente. Aquí ahorita, digo, ahorita se siente un poquito como de calor, no está corriendo mucho el viento, pero en muchas ocasiones que hemos venido, tú pasas aquí y aquí tenemos una pequeña ranura. Es muy pequeña, pero te sirve demasiado para la ventilación. Ah, Por aquí sí. corre el aire y, digamos, te entra a lo que es la habitación, ¿no? Aparte de lo que tenemos en esta parte, pero esta ranura nos ayudó muchísimo para ventilar, que esa es la intención. Ahorita, si puedes poner la mano, vas a sentir como un poquito de corriente. Sí. Es poco, pero en otras ocasiones, en otras temporadas, ¿Qué digo? Ahorita no está soplando sí, mucho no está el soplando viento. realmente, pero se siente como el aire, Que ¿no? Me encantan esas inicialmente pequeñas relaciones. íbamos a dejar esta abertura un poquito más grande, Ajá, pero ya los clientes nos decían, oye, ¿y qué tal si se puede meter alguien por ahí, no? claro. Y aquí vimos mucho por la seguridad y al ellos hacernos ese comentario, pues dejamos un poquito más cerrado esta abertura. ¿Cuánto tiene? 10 centímetros. Son 10 centímetros, 10 Sí. centímetros. Igual aquí la altura, la intención fue que no viéramos ni tinacos ni nada, porque pues ahorita que subamos vamos a ver como esa parte, ¿no? Claro, como dice Barragán, estoy en la terraza más alta de México porque no tiene ninguna relación Con lo hacia el del- exterior. Exacto. Aquí sí, porque fíjate, Este ahí es sí el puedes ver único. los tinacos. Así es. Si quitaras ese, ya no tendrías nada. Podríamos estar en el piso de 300, ¿verdad? Claro. Pero también te da Pero yo eso. creo que si quitamos este, la verdad sí te sentirías un poquito como asfixiado en este espacio. O sea, la verdad, esto te ayuda mucho. Pareciera que no, pero estar aquí sí se siente un poquito como esa corriente de aire que Pues yo ayuda, ahorita ¿no? siento aire, pero creo que me llegó Ajá, de de arriba. arriba también. Ujú. Muy bien. Ah, está increíble. Y me gusta también lo
lo ¿El mobiliario? rígidos que son en cuanto a sus ideas de diseño, porque aquí hacen el concreto pulido y no le colocan ni zabaleta ni nada. O sea, querían ser súper limpios, pues. Aquí Que pues nos también hay mucho ayuda, rigor en eso. también nos ayuda Sí, mucho el pues. material, que realmente como ya lleva una cera que le ayuda a protegerse del sol, de la humedad y todo, realmente ya no es como tan necesario, ¿no? ¿Ok? En este caso pues nos ayuda mucho, pero sí la intención es que se vea esa limpieza realmente. Sí, sí, no se nota. Allá está la La coladera. coladera, así es, Ok. Entonces solamente protegen con la cera. con la cera. Sí, es correcto. Pero yo creo que aquí también el secreto es darle una buena pendiente para que el agua no se nos estanque. Claro. Porque si no, vamos a empezar a tener problemas de humedad. De humedad. Entonces aquí desde el inicio el maestro ya dejó sus pendientes, se puso la coladera, por eso cuando llueve no se estanca el agua, sino que todo se va directamente hacia allá. Excelente. Y eso hace que dure más el material, ¿no? Pues aplausos, jóvenes. Es una terraza buenísima. La solución creo que Ok. está perfecta. Y el espacio quedó súper amplio. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Esta debe tener aproximadamente 320 híjole, como unos 7 metros más o menos, ¿no? Porque ¿cuánto tenemos ¿No? de Sí, calle? son Como 650 más o 650. menos. A la Ajá. ventana, ¿verdad? De A la, muro a exacto, ventana. a Sí, la sí, sí. ventana. Sí. Sí, como Sí, de porque estamos 310 por hablando que 650. son, de aquí a acá son 8 metros, 850. 850 de muro a Ajá, muro. de muro a muro, ahí sí. Que es el límite. Creo que nos volamos un poco, ¿no? Igual en esta parte. Sí, como Como 650 debe tener más o menos. la habitación. 650 para que Ajá. quepa una cama matrimonial y una Y una individual, individual. sus burós y su buen espacio. Aquí pues igual los espacios te van como dando ciertos cambios. En este caso se propuso una puerta de granero con la intención de que no nos estorbara el abatimiento de la puerta como tal. Claro, importante eso. Muy bien. Pues vamos a la azotea. Vamos a la azotea. Se hace una azotea para ver al barrio. Aquí tienes para ver al barrio. Desde aquí sí ya podemos ver a los vecinos, desde la azotea. Oigan, y vayan platicándonos el costo, más o menos costo por metro cuadrado. Si hay Eh, alguien que quiere contratarnos para hacer exactamente, bueno, algo muy parecido. Sí, nosotros ahorita tenemos costos de aproximadamente 15,000 pesos el metro cuadrado de construcción y va aumentando, depende de qué tan grande o qué tan complejo es el proyecto, ¿no? Pero a partir de 15,000 pesos es nuestro precio por metro cuadrado de construcción. Bastante bien, ¿eh? Bastante competitivo. Qué bonita terraza. Aquí como puedes ver, bueno, ahorita subiste, nos gusta dividir mucho las terrazas. Ajá. Estamos hablando que esta es la parte del centro de la casa. Generamos una terraza como social y del otro lado tenemos el área de servicio. Ok. Entonces aquí, pues aquí van a entender un poquito el motivo de por qué no cerramos realmente al entorno, pues las visuales no son muy agradables, ¿no? Y luego hay mucho vago, ¿no? Mucho vago ahí en la ciudad. ¡Saludos! Mira nomás, y todavía son cínicos. Sí, aquí sí, pues digo, no tenemos una vista muy deseada, hay mucha contaminación visual, pero pues la intención fue generar todo en la parte de abajo, aquí ya pues aprovechar la terraza y tratar de generar lo más agradable que se pueda la terraza, ¿no? Qué buena terraza, ¿eh? Qué buena terraza. ¿Y cómo te habla de que puedes cambiar las ciudades una hora a la vez, ¿verdad? O sea, aquí Claro. podríamos estar en Neza, en Ciudad Neza, ¿sabes? O sea, podríamos estar en cualquier barrio de Ciudad de México y cómo realmente una obra por hora de repente ya te cambia, ¿no? Digo, o sea, esta para mí es refrescante, ¿no? Cómo realmente puedes cambiar tu vida con ayuda de un profesional. Sí, pero yo creo que lo importante siempre es eso, ¿no? Un valiente que se anime Sí. a hacer ese cambio y de ahí es un poquito más fácil que salga alguien más que quiera hacer como esos cambios. O sea, al final la zona también va teniendo esa plusvalía conforme va viendo ese cambio arquitectónico. Que fíjate, es interesante esto que les voy a decir. Ustedes saben que el Airbnb ha generado pues muchas situaciones, ¿no? Distintas, unas favorables para unas personas y otras desfavorables para otras.
favorables para las personas que invierten y dicen, oye, pues aquí tengo esta cosa, Claro. este terrenito, este localito, vamos remodelándolo, vamos haciendo algo para renta, ¿no? Como para Airbnb. Pero luego dicen que necesitamos viviendas. Entonces, aquí también se podría generar tres casas o una casa y venderla. Se podrían hacer muchas cosas, ¿verdad? Al final, toda la gente que vive ahí, o sea, en toda la ciudad, o sea, pueden agarrar su casa y pueden decir, la parto a la mitad, vivo en una mitad y la otra Claro. mitad la hago Airbnb, ¿no? O sea, no te tienes que salir, es a lo que voy. Es que pensando las cosas bien, puedes generar vivienda, tampoco no la tienes que vender forzosamente. Así es. Yo sí creo que hay que hacer patrimonio y el turista se gana comprando propiedades, no vendiendo. Entonces, sí creo que, que remodelando y cohabitando se puede hacer mucho por la ciudad. Sí, creo que, perdón, justamente es lo que están haciendo nuestros clientes, ¿no? Ellos ya llevan varios años con esta propiedad y el día que nos llaman para hacer un proyecto, pues justamente lo buscaban para eso. Es una inversión, pero que de alguna manera pues no quieren vender esto que les heredaron sus padres, ¿no? Ujú. Entonces al final optaron por hacer una casa habitación para que se pueda rentar. Entonces generan una utilidad sabiendo que también esto es una inversión de ellos, ¿no? Que pues, la casa con el paso del tiempo aumenta de plusvalía. Y más en Oaxaca, que últimamente Está subiendo. ha llegado mucha gente de fuera, ha crecido mucho con nuevas casas, cada vez hay menos terrenos en el centro de la ciudad. Ujú. Entonces esto nos permite que aumente la plusvalía de las propiedades. En este caso, pues este se construyó que ya tiene un año, Más o menos, más o un menos, poquito no menos sé de si un ya año. cumplió. Pero de ese tiempo para acá, pues, seguramente ya vale más esta construcción, ¿no? Y también la de al lado, ¿eh? Sí, Todas claro. las que están al lado de esta ya valen un poquito más. Que yo creo que me quedo mucho con lo que platicábamos el día de ayer, Abraham, que bueno, que nos Ujú. mencionabas, ¿no? De que ahorita ya la idea de pensar un poquito en conciencia ya no es como construir en terrenos nuevos, Ajá. sino es lo que ya tienes o lo que puedes comprar, hacer este cambio. Realmente digo, estamos en una, se ve la zona fea, pero estamos en una zona muy cerca de la ciudad de Oaxaca. O sea, realmente aquí te conectas a muchos lugares. Sí. El tema es hacer ese cambio a la ciudad, hacerle el cambio más bien aquí a la zona, ¿no? Y con eso, pues creo que no tienes que irte hasta la No, no, punta del no, no, cerro o no. algo así, sino para hacer algo bonito lo puedes hacer acá, Claro. sin ir haciendo esos cambios. Necesitamos comunicarnos, o sea, toda esta gente, o sea, toda la gente que vive aquí en estas casas, pues quizá no tienen dinero para hacer esto, ¿verdad? O quizá sí, ¿verdad? Necesitan acercarse con los arquitectos, ¿verdad? Porque si de repente se acercan y nos dicen, oye, yo te porto la casa, ahí tengo una casa, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, quizá uno dice, yo tengo unos ahorros, ¿verdad? Yo Claro. tengo unos ahorros, le hacemos dos, o sea, le hacemos dos a tu casa y hacemos dos Airbnbs, tú te quedas con uno y yo me quedo con otro. Claro. ¿Sabes? Y entonces ya esa casa que tiene ahí 30, 40 años sin que le den ni una manita de gato, ni una impermeabilizada con Fester Acritón, con Fester Acritón Pro Shield Max, o sea, que no le hagan nada, de repente puede tener nueva vida la persona gracias a comunicarse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a lo mejor mucha gente duda, ¿no? El que no puede ir mal y todo, pero yo creo que aquí ya tienen el claro ejemplo de que es cuestión de hacerlo, ¿no? No, Es tener esa realmente- visión también, porque pues, a veces la gente no lo ve, pero ahorita creo que este es un buen ejemplo que, digo, les ha ido súper bien aquí a los dueños y eso es bueno, ¿no? Están contentos ellos, estamos contentos también nosotros y ellos todo el tiempo nos escriben como de, agradeciendo realmente por el trabajo que se hizo aquí, pues así Qué bonito. Fíjate, a ver, pensemos en la inversión mientras yo veo el baño. La inversión fue, me decían, de 145 por 15,000, ¿verdad? Ajá. Que son que 1,400,000 A ver, haz números. ¿eh? más, eso sería 10,000, ¿no? Ustedes díganme la matemática. es más o menos 2 millones. 2 millones. 2 millones de pesos hicieron esto Aquí igual cabe y mencionar se que está como, lleno casi todo el mes a 3,000. Ustedes se paga el crédito, pues, o sea, se paga Claro. el crédito. No tengan miedo a sacar créditos, jóvenes. igual cabe mencionar que aquí como hubo una remodelación, pues al final hay un poquito más de incremento en los costos, ¿no? Claro. Pero aquí ellos dieron una parte como en efectivo, el otro por medio de un crédito. Y como dices, al final se pagan aquí mismo. O sea, Se pagan. esa es la ventaja, ¿no? Sí, los créditos bien hechos es la mejor inversión que puedes hacer.
Sí, ese fue el secreto de esta construcción, que los clientes ya tenían el terreno, no tenían el recurso, sacaron un crédito bancario, se construyó y ahorita lo están pagando justamente con las rentas. Con O las sea, es rentas. totalmente redituable Ujú. este negocio. Y ahorita nos comentaban los clientes que estábamos allá abajo que solamente al mes lo tienen libre 3 o 4 días, como un mes malo, ¿no? El resto del mes está completamente lleno. Ahí Entonces, si está. hacemos cuentas, realmente sí les resulta solicitar el crédito y Sin que la ninguna renta lo duda. vayan De hecho, pagando. les queda. Sí, Y si, claro. son, y si son inteligentes Sí, y sí. si siguen trabajando por fuera y acumulando dinero, van a sacar otro crédito, ¿sabes? Para Exactamente. otra. Y así de repente tú puedes tener 10 créditos, pero mientras tengas tus propiedades con ingresos constantes, pues pagas tus créditos. Este es su tercer Airbnb de ellos, El realmente. Es el tercero. tercero. Este es el. Este no sé si es el primero o el segundo, Ok. pero digo, sí es como Ujú. han probado mucho, ¿no? Con esa parte, pues les ha ido bien y al final saben que es una muy buena inversión lo que están haciendo. Claro. Y yo les diría, no se preocupen si van a pensar en comprar una propiedad para rentarla. Toda esta década México va a estar crece y crece y crece y crece. México va todo. Ahorita que viajo por todo México, todo está creciendo. Vayas a Querétaro, vayas a Mérida, vayas a Oaxaca, vayas Ujú. a San Luis, vayas a Guadalajara, vayas a Michoacán, vayas. O sea, todo está creciendo. Sí, Entonces, los inversionistas ya lo saben de todos los países, por eso el peso está tan fuerte, porque está entrando mucho capital de extranjero. La inversión extranjera directa ahorita está en récord. Entonces, los extranjeros ya creen en el país, ya nomás nos falta a nosotros. Y que de hecho dicen que apenas este año el consumo interno empezó a pintar en el Producto Interno Bruto. Eso que dice que antes el consumo interno no llegaba ni al 20% del ajá, PIB, entonces no dependíamos de nosotros mismos, dependíamos de todo lo que vendíamos. Ujú. Y ahorita ya, o sea, ahorita ya después de que subió, no soy pro nadie, ¿no? Pero veo los números. Después de que subió el salario mínimo, eso hizo que la gente tuviera más dinero para gastar. Entonces, la gente gastando más, se fortaleció el mercado claro, interno. Entonces, ahorita es cuando. Ahorita saquen sus Claro. créditos y en 10 años se lo van a agradecer. Arquitectos, ¿cuáles son las redes sociales para que los podamos contactar, por favor? Aparecemos en Facebook, Instagram como Arquitectos AJ. Ahí subimos todo el tiempo publicaciones de proyectos que tenemos nuevos, obras en proceso y ya terminadas también. Ahí nos puedes encontrar. Excelente. Pues vayan, llame ya porque yo creo que van a estar muy solicitados en los siguientes meses. Arquitectos, muchísimas gracias. Un Gracias a verdadero ti, honor. Abraham. A ti, Abraham. Y Un Hasta saludo a pronto. todos. bienvenido las veces que gustes. Aquí nos veremos de aquí a que me muera, grabando sus obras, si me lo permiten. Desde Oaxaca, jóvenes. Cotaparedes, adelante.